Todo el sistema al pueblo. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión sí cree que las segundas partes son buenas. Lo que tiene que ver aquí no es el sentimiento, es el razonamiento. Si no sabes algo, me informo o me asesoro. Pero no ando tomando decisiones de una manera arbitraria y de una manera burda. Pero el tema es que surja de esa misma necesidad de los jóvenes de buscar una expresión nueva. Todo el sistema al pueblo. Iniciamos la semana con información para usted. Gracias por estar con nosotros a través de la radio y la televisión pública de Michoacán. Les saluda Verónica Serrano con muchísimo gusto y con el agrado de siempre, saludando a mi compañero Héctor Tapia. ¿Cómo estás, Héctor? De maravilla, siempre es un gusto, por supuesto, saludarte a ti, Vero, y a todos los que nos siguen a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Recuerden que nos pueden seguir también completamente en vivo a través de nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv, así como también en nuestras redes sociales. Agradezco también a nuestra compañera intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia Heredia, que nos va a acompañar a lo largo de esta hora de información. Pero ¿qué les parece si conocemos un adelanto de lo que tendremos? Ya nos vamos a ir derecho a la información y vamos a conocer ya de lleno lo que tenemos para usted. Y bueno, presentan una nueva imagen y nombre de los elementos de seguridad del Estado que ahora, a partir de hoy, se denomina Guardia Civil. Con nueva imagen y nuevas atribuciones en investigación de delitos, delincuencia común y organizada, búsqueda de desaparecidos, policía turística y forestal, fue presentada la nueva Guardia Civil, lo que representa una nueva etapa en materia de seguridad pública para Michoacán, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El nombre de la corporación pasa a ser Guardia Civil de Michoacán, misma que será capaz de brindar atención ciudadana, búsqueda y localización de personas, combate a la extorsión, guardia forestal y los demás destacamentos con nuevas atribuciones en materia de investigación del delito, persecución del delito, sobre todo para coadyuvar en este sentido con el Ministerio Público y la Fiscalía General de Justicia del Estado en cero impunidad. La Guardia Civil que hoy estamos presentando será una de las herramientas para atender todos los fenómenos de la delincuencia común y de la delincuencia organizada. Se trata de un cambio de forma, pero también de fondo, explicó el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, quien hizo un llamado a los elementos de la Guardia Civil para salvaguardar la integridad de las personas, anteponiendo el respeto a los derechos humanos. Y nos preparamos constantemente en diversos aspectos que abarcan desde la prevención del delito hasta la restauración de zonas afectadas por algún desastre. Pero en todos los casos, velando porque nuestro actuar sea por un profundo respeto a la legalidad y los derechos humanos. Prueba fehaciente de estas palabras es la reciente creación del agrupamiento turístico que tendrá la tarea de auxiliar a la población en los 9 pueblos mágicos de la entidad, además de esta ciudad capital. Asimismo, el fortalecimiento del agrupamiento ambiental y la preparación de todos los integrantes en materia de protección civil. El mandatario estatal destacó que para garantizar la seguridad pública será fundamental la coordinación con las corporaciones municipales, federales y las guardias comunitarias. También explicó la nueva reorganización. Fortaleceremos las capacidades de las policías municipales y estatales. Fortalecimiento de la investigación de los delitos para disminuir la incidencia delictiva. Incrementar la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública.
4 son los componentes. La Guardia Civil será de proximidad ciudadana como mecanismo de gestión policial que ayude a la obtención de información importante para la prevención de los delitos, interacciones positivas con los miembros de la sociedad civil, relación de confianza entre los elementos y la sociedad y como cuarto componente una coordinación interinstitucional. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Juan Carlos Padrón, informó Yesenia Magaña. Y un plazo de 90 días tiene la Secretaría para concretar el cambio total de imagen e identificación de la nueva Guardia Civil. Basados en su adiestramiento. Ajá. El adiestramiento se les ha estado adiestrando en el adiestramiento, en valores, en las reuniones que el sustento tiene en las visitas de supervisión que realizo a cada una de las 10 regiones, que ya van a ser 13, finalmente señaló el gobernador. Estas 13 regiones se agrega una en Marabatío, otra en Zacapo y una más en Pátzcuaro. Entonces, con esta supervisión, recordemos que la supervisión y la acción de mando son aquellos que permiten fortalecer la unidad de doctrina. Pues bueno, son varios retos, por supuesto, los que se advierten una vez que se da esta transformación en la Corporación de la Policía de Michoacán, ahora la Guardia Civil del Estado. Y en esta ruta, pues ya lo destacó el propio secretario de Seguridad Pública de la entidad, hay varios aspectos que ajustar y se ha establecido, por supuesto, este plazo. Así es de que estaremos dando seguimiento y informando, por supuesto, cómo va avanzando todo esto. Por el momento ha llegado pues la hora de ir a nuestro primer corte. Los invitamos a que se queden con nosotros aquí en la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Berito. Que regresen con nosotros porque tendremos, por supuesto, la cultura, los deportes, el clima. Vamos a ver cómo estaremos el día de hoy, que ya no sabemos si llueve o no llueve, pero que se queden con nosotros. Regresamos. Michoacano de Radio y Televisión sí cree que las segundas partes son buenas. Lo que tiene que ver aquí no es el sentimiento, es el razonamiento. Si no sabes algo, me informo o me asesoro. Pero no ando tomando decisiones de una manera arbitraria y de una manera burda. Pero el tema es que surja de esa misma necesidad de los jóvenes de buscar una expresión nueva. Todo el sistema al pueblo. La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. Estaremos dialogando con Carolina Rangel, secretaria de Bienestar Michoacán. Soy más moreliana que el gazpacho, digo yo. Soy economista, pero del área de políticas de desarrollo. Trabaja por el bienestar. Tenemos la honestidad, tenemos la honradez y tenemos el conocimiento. No podemos ahí pensar de qué colores somos, porque estamos hablando de vida de las personas. El fuego no se apaga con más fuego. Se tiene que hacer con otros mecanismos de acompañamiento. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en su espacio informativo de a las 2. Agradecemos a quienes continúan con nosotros a través de nuestras frecuencias y también en nuestras redes sociales. Berito, vámonos ahora con nuestro compañero José Antonio Zamudio. Nos hace mucha falta conocer esta información para saber, bueno, pues cómo está la vialidad, cómo orientarnos y además, bueno, también nos dice un poco del clima. ¿Qué tal este fin de semana con las salidas? ¿Cómo estás, Pepe Toño? Te saludo con mucho gusto. Hola, mi querida Vero, ¿cómo estás? Qué gustazo saludarte. Muy buenas tardes, mi querido Héctor. También te saludo con mucho gusto, con mucho agrado, por supuesto, a todos mis compañeros de cabina de producción, ahora comandados por el gran Luis Arco y a este auditorio a quienes nos debemos. Bien lo comentas, mi Vero, en relación hacia los actos de clausura. Mira, fíjate que son las cosas interesantes porque esta semana, todavía en el muestreo que estuvimos realizando, en el monitoreo,
algunas escuelas particulares, una que otra pública, todavía van a tener actividades, no propiamente ya de clases, sino ya nada más actividades de sociales, actividades de compañerismo, no se diga en el nivel primaria, pero la mayoría van a tener esta semana, y están teniendo, pues los actos de clausura. Por ello, sí, en este momento, cuando el reloj nos marca las 2:10, sí tenemos un poco más de movimiento, Vero, Héctor, en la zona del Teatro Morelos, en la zona del centro, en el Teatro Campo, y también en algunos templos, en donde, bueno, pues se acostumbra en algunas escuelas a realizar la actividad de gracias del ciclo escolar y pedir por el siguiente, y por ello vemos pues un termómetro espléndido que son la venta de los globos que vemos en varios puntos de esta capital. Por ello tenemos un poco más de movilidad. Caso contrario a la mañana, ya en la mañanita, no sé si ustedes se han percatado, pero ya en la mañanita entre las 7 y las 8 ha disminuido gradualmente el tránsito vehicular, y así será en el resto de esta semana. Por fortuna, y esto también hay que celebrarlo, no tenemos manifestaciones, vamos, claro, en materia de vialidad, no tenemos manifestaciones en este momento aquí en la capital michoacana, luces sin mayor contratiempo, sin manifestaciones en Casa de Gobierno, Casa Michoacán y en el centro de la ciudad. No obstante, el tránsito vehicular habitual de los lunes, con los cierres o las clausuras, y también con la inercia todavía de la primera quincena del mes de julio. Rápidamente en este día también de contrastes, porque hace unos instantes un solecito ahí aparecía un poquito, ya en estos momentos otra vez nubladón, entre 19 y 20 grados Celsius la temperatura ambiente promedio, con pronóstico de lluvias, pero sí mucho énfasis y precaución en las autopistas y carreteras, porque todo este fin de semana ha estado lloviendo en diversos municipios del estado de Michoacán y obviamente en carreteras, así que precaución. Y también recordarles, señalarles, si usted me lo permite rápidamente, a las 5 de la tarde habrá una manifestación, un grupo de mujeres se manifestarán desde la zona de la Fuente de las Tarascas y con dirección hacia el centro de la ciudad, para que, bueno, lo vayan tomando en consideración. Así luce esta tarde de lunes, arrancando la semana. Damos gracias por este respiro que nos han dado los integrantes de la CENTE, que desde la semana pasada levantaron su plantón. Exacto. Y que han permitido que, pues bueno, fluya un poquito más la movilidad. Afortunadamente ya también el ciclo escolar cierra y con esto de alguna manera se despresuriza un poco la ciudad, querido Pepe Toño. Así es, exactamente. No, fue muy evidente, el viernes se retiran el plantón, el viernes en la tarde-noche, bueno, pues el centro estaba abarrotado, ha seguido esta inercia el fin de semana, y es que habrá que recordar que en julio, las últimas 2 semanas de julio, Héctor, Vero, normalmente muchos trabajadores que pertenecen al sistema de gobierno, ya sean municipales, estatal o dependencias federales, incluso en algunas oficinas del ámbito de la iniciativa privada, gozan de un periodo vacacional, algunos una semana, otros las 2 semanas, otros nada más algunos días, y otros como nosotros, como el chinito, nos quedamos mirando, pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, nada más eso sí, la recomendación, remarcarla, porque como empiezan los periodos vacacionales, mucha gente seguramente va a querer salir a carretera, que tenga mucho cuidado, porque, pues bueno, hay tramos incluso en reparación, y aunque no lo estuvieran, la lluvia provoca que haya mayor cantidad de riesgos para algún accidente. Exactamente. Claro, incluso en la ciudad nos confiamos porque hay menos tránsito vehicular, decimos llego con más tiempo, pero recordemos que aún hay obras que no se han concretado. Exacto. Y entonces debemos estar atentos por las vías alternas que nos tenemos que ir. Exactamente, entre lluvias y obras y bueno, distintas actividades, la movilidad no cesa en la ciudad de Morelia y en carreteras, obviamente. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por tu reporte, como siempre muy puntual, creo que empezamos muy bien la semana. Así es. Gracias, hasta pronto. Gracias, un abrazo. Y bien, pues ya les comentábamos sobre este plazo que tiene la Secretaría para concretar el cambio total de imagen e identificación en lo que será la Guardia Civil. Vamos a escuchar el siguiente reporte. El cambio de imagen de la Corporación de Seguridad Estatal, ahora conocida como Guardia Civil, tendrá que realizarse en los próximos 90 días. La compra de vehículos y el balizamiento de los mismos sigue este proceso, explicó el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes. Es un cambio, como lo dije, no solamente es de forma, sino también de forma, ya lo mencionó el señor gobernador, incluye diversos agrupamientos, incluso hay una diferencia de nombramientos policiales, agrupamiento turístico, agrupamiento forestal, para
más cerca de las personas. Se trata de los mismos elementos de seguridad que ya estaban contratados, pero que desde hace 9 meses han estado sometidos a capacitación. Vamos a equiparnos, estamos viendo que vamos a tratar de balizado, de equipamiento. Definitivamente es un cambio, como lo dije, no solamente es de forma, sino también de forma, como ya lo mencionó el señor gobernador, que incluye diversos agrupamientos, incluso hay un agrupamiento de mandamientos policiales, un agrupamiento turístico, la forestal, para estar más cerca de las personas. 700 elementos de seguridad han sido depurados por distintos motivos. A la par, se está realizando reclutamiento. Se han enviado documentos a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Marina y a la Guardia Nacional para que aquel personal que se retire de manera digna de estas instituciones y se encuentre en edad no mayor de 50 años pueda ser recibido por esta institución, siempre y cuando cubra los requisitos del C3 y formación física. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Juan Carlos Padrón, informó Yesenia Magaña. Muy bien, pasando a otra información, Petróleos Mexicanos, Pemex, invertirá $218 millones en la planta de Fertinal localizada en el puerto de Lázaro Cárdenas, esto con la finalidad de duplicar la producción de fertilizantes con un periodo al 2024 y con ello garantizar el abasto de químicos a beneficiarios del programa de producción para el bienestar que emprende el gobierno federal. Como parte de la gira que encabezó el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el viernes pasado, allí en Lázaro Cárdenas, además también allá en La Paz, Baja California, para revisar el avance del sistema de producción de fertilizantes del país. El director de Pemex, Octavio Romero Lopeza, informó esta inversión con la que se fortalecerá la capacidad productiva del país y del campo michoacano. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en este contexto puntualizó que con esta cantidad de recursos, Fertinal, ahí en el puerto de Lázaro Cárdenas, aumentará su producción de 833,000 toneladas anuales a 1,527,000 toneladas de fertilizante, lo que a su vez permitirá incluir a los pequeños agricultores al programa de fertilizantes federal, y comentó que actualmente el padrón del programa de producción para el bienestar es de 104,000 pequeños productores de grano que trabajan 350,000 hectáreas de cultivo de maíz, sorgo, lenteja, trigo, arroz, frijol y jamaica, esto tan solo en Michoacán. La Asociación Nacional de Productores de Berries realizará su 12º Congreso Internacional en la Perla Tapatía. Hongos y algunas plagas afectan de manera considerable a las berries en Michoacán. Así lo destaca el director general de la Asociación Nacional de Berries, Juan José Flores García. Ligados a plagas y enfermedades son la gran problemática que se agudiza junto con estos cambios climáticos, ¿no? El problema de Fusarium oxysporum, forma especial mori en la zarzamora, en la zona de los Reyes ha bajado mucho la superficie. Actualmente hay un problema muy serio de un hongo que se llama Neopestaloptiosis roce que está atacando la fresa en todas las zonas productoras. Ambos son temas del Congreso, pero obviamente también hay retos por hacer mucho mejor uso y manejo correcto del agua y también de manejar mucho mejor el manejo de los agroplásticos. Asimismo, la producción de los frutos rojos no se vio afectada durante la pandemia, de lo contrario se incrementó en Michoacán, destacó el representante. No se redujo, incluso creció, incluyendo el volumen de exportación para procesados. El estado de Michoacán tiene la mayor cantidad de empresas que le dan un beneficio extra a las berries y están en la zona de Zamora, pero mucho de eso se fue congelado, que lo puedes mantener un buen periodo de tiempo, y después se reactivó porque el consumidor buscaba bolsitas cerradas, individuales, y claro que hay efectos no tan positivos en pequeños productores. Actualmente se exporta a más de 30 países. En los principales consumidores de los berries se encuentra Estados Unidos y Canadá, con un consumo aproximado del 97% del total de la exportación. Imágenes Juan Carlos Contreras, reportó para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Jorge Mora Díaz de León. Y bueno, por otro lado, la semana pasada en el Congreso del Estado rindió protesta el presidente del Consejo Económico Social de Michoacán, y esta posición la asumió Eduardo Orihuela Estefan, y en este contexto adelantó que una de las prioridades que se tienen ahora de manera inmediata es emitir las convocatorias correspondientes para integrar a quienes formarán parte de este Consejo Económico y Social de Michoacán, donde el reto principal es garantizar que haya pluralidad
en cada uno de estos sectores. Una vez que rindió protesta Eduardo Orihuela Estefan como presidente del Consejero Económico y Social de Michoacán ante el Congreso del Estado, corresponde emitir las convocatorias para seleccionar a los representantes de 10 sectores del Estado, con lo que se busca pluralidad en este organismo que fue reactivado. La ley establece que deberá ser gente pues que tenga probado reconocimiento, que tengan apoyos específicos y que pudieran contar con la legitimidad para participar en el Consejo. Estas convocatorias estarán en fase de diseño, elaboración y publicación, de tal forma que en las próximas semanas se pueda seleccionar a los perfiles y en función de ello, avanzar en la construcción de una serie de agendas por ramo que se tendrán que traducir en acciones específicas que serán planteadas a los 3 poderes y niveles de gobierno para que se puedan llevar a cabo. Después de la integración, la Asamblea tiene que tomar algunas determinaciones, un reglamento interno que establezca los mecanismos de trabajo del Consejo. El Consejo tendrá que crear comisiones para participar y para poder ir orientando los trabajos y luego pues empezar a generar las agendas que nos lleven a plantear recomendaciones, a trabajar en temas de propuestas técnicas, en análisis económicos o en análisis de alguna política pública. Orihuela Estefan puntualizó que en el SESMICH es un instrumento con el cual se pretende establecer comunicación entre los sectores de la sociedad organizados y las autoridades de los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes del Estado. Con información de Metapolítica, la radio y la televisión pública de Michoacán, una vez que rindió... Aplaudimos que haya esta comunicación y este trabajo conjunto entre, bueno, pues todas las entidades y así trabajar de una manera más ordenada. Y este lunes se conmemoró el 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez en la plaza que lleva el mismo nombre aquí en la capital michoacana. De esta manera se recordó al Benemérito de las Américas en el 150 aniversario luctuoso en la plaza del mismo nombre del primer cuadro de la capital michoacana. El orador oficial Román Rosales Santos destacó el legado y grandeza de Benito Juárez García. Hace 150 años yacía en un catafalco en Palacio Nacional el cuerpo inerte del ilustre patricio Benito Pablo Juárez García, quien fue en vida abogado de profesión y servidor público por convicción, siendo ese funeste día, el 18 de julio de 1872, el presidente constitucional de la República Mexicana. Benito Juárez García ejerció diversos cargos públicos, así como presidente de la República, y fue reconocido por la defensa de México ante la invasión francesa. Hablar de los pasajes históricos del prohombre es hablar de la grandeza que conlleva el ímpetu de superación constante. Su carácter del ilustre Juárez pudo conformar un gobierno sólido en ese entonces. Es ampliamente reconocido por su defensa de la soberanía y la libertad del pueblo mexicano ante la invasión francesa de 1862 y la lucha contra lo que pretendía ser el segundo imperio mexicano a manos de Maximiliano de Habsburgo. Luego del discurso, funcionarios y representantes de los gobiernos estatales y municipales montaron una guardia de honor en el monumento ubicado en la Plaza Benito Juárez de Morelia. Con imágenes de Juan Carlos Contreras, reportó para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Jorge Mora Díaz de León. De esta manera se recordó el Benemérito de las Américas en el 150 aniversario luctuoso en la plaza del mismo nombre. Informativo. Muchas gracias, muchachos, y un gusto saludarlos esta tarde, y a usted que nos ve y nos sintoniza a través de la radio y la televisión pública del estado de Michoacán. Y hoy me encuentro en un lugar maravilloso de Morelia, donde existe variedad de vida de diferentes formas, pero también me encuentro muy bien acompañada por el director del zoológico Benito Juárez de Morelia, que es el doctor Julio César Medina. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a todos. Bueno, cuéntenos un poquito sobre la experiencia que pueden vivir todos los visitantes aquí en el zoológico. Pues miren, hay mucho que hacer en el zoológico, además de lo que son las atracciones tradicionales que ustedes conocen muy bien, que es la cabaña encantada, que es el ranchito, que ahorita vénganse porque tenemos crías de búfalo
Y ustedes ya lo vieron en nuestra transmisión en vivo, o sea, puedes jugar, puedes interactuar. Empezamos a tener en esta etapa donde empieza a haber, en esta etapa del año, donde empieza a haber alumbramientos, pues tenemos ahí, ¿no? Las crías y pueden interactuar con ellos. Estamos esperando nuevas atracciones, estamos ya en la construcción de la tirolesa que no se la pueden perder. Ya nos llegan en un par de semanas las lanchas de pedales, tanto para el lago como para Selva Mexicana. Se pueden pasar todo un día. De hecho, si tú recorrieras el zoológico como es, viendo todos los animales, viendo todos los albergues, tardarías 2 días, 2 días y medio en verlo completamente. Entonces, hay mucho que hacer en el zoológico, hay mucho que aprender. Aparte, ahorita ya saben que el zoológico de Morelia, el aula viva más grande de Michoacán, tienen mucho que aprender. Además de las especies animales, ya pueden empezar a aprender cuestiones forestales, ¿no? Por ejemplo. No, nos comentaba hace un momento sobre algo nuevo dentro de lo que es el acuario. ¿Qué es lo que van a poder encontrar ahora nuevo aquí en el acuario? De hecho, en el acuario sí, gracias. En el acuario ya está sonorizado por una cuestión de etología animal. Es una experiencia inmersiva. No es lo mismo recorrer el acuario con el sonido de las peceras solamente o con los gritos o las risas de los niños y de la gente, que es muy bueno siempre, porque hay niños que se asombran y wow, gritan, ¿no? Pero con una música de fondo, con tonos y notas específicas, modulado para cuestión de bienestar animal y humano, pues es realmente una experiencia inmersiva. Ya lo pueden ver en el acuario, próximamente herpetario, y a finales de este año ya estará todo el zoológico con ese tipo de sonido. Además, te quiero decir que empezamos con la Fundación Bernal Jiménez, hicimos un convenio de colaboración para traer conciertos, pero no conciertos, pues, por ejemplo, de Bronco, ¿no? De Bukis o algo así, no. Vamos a traer orquestas sinfónicas, sí, para que le toquen, sí, a la gente, pero el fondo realmente es que le toquen a los animales. Empezamos a hacer la petición con el Conservatorio de la Universidad Michoacana, que nos han apoyado muchísimo la universidad, para que los chicos de servicio social vengan a hacer su servicio tocándole a los animales. Melodías que está científicamente comprobado que eso hace que mejoren la nutrición, mejoren la alimentación, aprovechen más el alimento, se eleve la reproducción y baje el estrés. Entonces, zoológicos como Londres, como Chicago, San Diego, Argentina ya lo han hecho. Seríamos el primer zoológico a nivel nacional que tendría un programa de etología con música de orquesta para los animales. Bueno, también algo importante es que ya comienzan las vacaciones. ¿Qué ofrece para todos los niños que ya están en las vacaciones de verano? De hecho, está nuestro tradicional ya curso de verano, que este año incluimos 2 talleres aparte de los demás, ¿no? Los niños que ya lo hayan hecho pueden venir otra vez y van a encontrar varias cosas nuevas. ¿Qué necesitan para inscribirse? Necesitan que vengan los papás al área de educación del zoológico, traer documentos, identificación, comprobantes de domicilios, una responsiva. La inscripción son 2,500 pesos y con eso ya cubren su inscripción. ¿Qué tendrán diferente? Les voy a adelantar la sorpresa. Va a venir un curso anti-bullying y, por ejemplo, para violencia a menores, cómo se puedan proteger, cómo identificarse, les va a dar ese curso. Además, se les va a dar un curso de inclusión con lenguas señas mexicanas. Entonces, viene diferente, viene muy educativo y divertido como siempre. Si nos recuerda, por favor, ¿cuál es el horario del zoológico y el costo que tiene o los paquetes que maneja el zoológico? Claro que sí. El horario es de lunes a viernes. Ahorita en vacaciones se mantiene de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los fines de semana de 9 a 6. En vacaciones se extiende el horario permanentemente de 9 a 6. Entonces, pues ahí el horario es bastante amplio. Por ejemplo, también el costo somos uno de los zoológicos más baratos del país. Bueno, somos el más barato. Son 30 pesos adultos, 20 niños, ¿no? El paquete ronda los 80 pesos y te incluye todas las atracciones. Repito, somos uno de los zoológicos más baratos del país, literal. Pues amigos, ya saben, esta es una excelente opción para venir a visitar en vacaciones, pero sobre todo también los invitamos a que respeten las medidas de sanidad, ya que es un santuario donde puede convivir de manera segura, pero sobre todo si usted va caminando, use su cubrebocas correctamente. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. De nada, recuerden venir al aula viva más grande de Michoacán. Esto ha sido todo, regreso las cámaras al estudio.
Muchísimas gracias, Gema, por esta información y por supuesto esta invitación que nos han hecho llegar, querida Vero. Claro, y que ahora están buscando este bienestar animal y que además, por ejemplo, esta novedad del curso de verano, que ya están hablando de otros temas como el bullying, está perfecto. Ojalá que puedan acudir y como dice Gema, bueno, pues que vayan con su cubrebocas. Tenemos una sorpresa para ustedes, nos enviaron estos boletos para el público que nos está viendo. Por favor, la dinámica será que escriban en nuestras redes sociales el nombre de la conductora de cultura y su animal favorito. Por favor, en redes sociales, en esta transmisión, aquí están los boletos, esta transmisión de A las 2. Y bien, con esto nos damos una pausa. El reto es muy complicado, así es de que, bueno, escriban en nuestras redes sociales para que puedan obtener uno de estas entradas. Regresamos. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo tatuado. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Inscríbete. Y mientras el paciente está en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Las mejores piezas, grandes presentaciones, deliciosa gastronomía y la magia de uno de los pueblos más hermosos de Michoacán. En la 47ª Feria Internacional de la Guitarra de Paracho 2022. Disfruta además del Festival Internacional de la Guitarra, el Concurso Nacional de Lauderos y el Concurso de Juguete Michoacano y Miniatura. Te esperamos del 6 al 14 de agosto. Paracho enamora. Michoacán, el alma de México. Gobierno de Michoacán. Muy bien, muchísimas gracias a quienes continúan con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y continuando con la información, la directora del Instituto Municipal de Planeación de Morelia, Joana Moreno, destacó que la mudanza de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social a la capital michoacana no desequilibrará el crecimiento de la ciudad. Será un traslado paulatino, ¿no? Nosotros les hemos preguntado, estamos trabajando con ellos, queremos trabajar con ellos para poder hacer un análisis de impacto urbano y vial, que quizá en un primer año solo llegarán alrededor de 3,000 trabajadores y posteriormente quizá hasta 5,000, y los otros 5,000 serían gente local, ¿no? En medio, en Morelia crecen por año alrededor de 10,000 habitantes en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, realmente decir que en un año pudieran llegar alrededor de 3,000 no es una cifra que desequilibre el crecimiento de Morelia. Lo cierto es que hay mucha expectativa, mucha expectación respecto a este proceso de descentralización de las oficinas centrales del IMSS que se vienen en la capital michoacana. Así es de que, bueno, estaremos pendientes de todo este proceso que implica que cada vez más trabajadores lleguen y también se contraten aquí en la capital. Así es de que, pues bueno, es un tema que dará mucho de qué hablar en los próximos meses, en los próximos años. Pero ha llegado el momento de irnos a la sección activa, a la sección dinámica de este espacio informativo. Nos vamos a ir a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Héctor. Y bueno, estamos ahora en los deportes. Una participación histórica tuvo la delegación Michoacán en los Juegos Nacionales de la CONADE. Esto pues que se estuvo desarrollando en varias sedes a lo largo de prácticamente un mes y medio, se consiguieron 94 preseas y por primera vez 24 de oro. Desde el 2006 no se había logrado una hazaña de este tipo.
Los estarán ubicando por ahí en la posición 17, que es también la mejor actuación que ha tenido Michoacán dentro de estos Juegos Nacionales de la CONADE. Una de las últimas medallas fue con el surfista Miguel Ángel Acuña, quien también obtuvo una de las preseas doradas y pues con una destacada actuación. Por cierto, todos estos surfistas, que fue lo que cerró la actividad de los Juegos Nacionales para Michoacán, la mayoría de ellos originarios por ahí de Playa Azul de Lázaro Cárdenas. Miguel Ángel Acuña nos comenta sobre este logro. Pues la verdad me siento muy contento de haber competido contra grandes competidores. La verdad no pensé que haya llegado a tanto, pero pues mucho apoyo de toda la gente que me apoyó y creyó en mí. Pues la verdad, gracias a Dios, llevamos plata para Michoacán. Se la dedico a mi papá y a mi abuelita, que siempre estuvieron al pendiente de mí, estuvieron fijos y me llevaron al camino del sur. Bueno, él con medalla de plata. Ahora el reto es para las autoridades deportivas de mantener ese nivel para que puedan tener los logros más o menos en esa misma dimensión, y por supuesto pendientes que hay en el deporte recreativo y el deporte social sobre todo. Creo que es un reto importante que tendrán las autoridades deportivas del estado y del municipio. Por otro lado, les comento que Atlético Morelia logró el bicampeonato, además de manera invicta, de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. Se dice fácil ser bicampeones invictos de la categoría sub-13 en la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. Sin embargo, no es nada sencillo y el Club Atlético Morelia lo ha logrado. El equipo de Raúl Escutia Santoyo coronó el pasado sábado en el Estadio Morelos otra temporada épica en la que se han coronado de forma consecutiva, otra vez sin conocer la derrota. Se dice fácil, pero lograrlo, sí es de un gran esfuerzo, en donde no se hubiera hecho realidad sin todo el esfuerzo de los chicos, el creer en el proyecto que nosotros habíamos planteado desde un principio. Tras vencer a su similar de Celaya, los pequeños rojiamarillos festejaron en grande sobre la grama del Estadio Morelos, donde fueron acompañados por sus familias y reconocidos por Gabriel Pereira y Arturo Villanueva, director técnico y presidente deportivo del Atlético Morelia, respectivamente. Algo muy bonito que te vas a llevar siempre, ¿no? Ver la juventud michoacana, la verdad, triunfando, que es la realidad. Y te hablo triunfo no nada más en lo futbolístico, como acabas de mencionar, la gente, ese es un trabajo donde nosotros hemos proyectado a ellos también los valores que últimamente se han perdido dentro de la familia. Para mí es una alegría estar aquí, verlos triunfar como es tú, la alegría, eso la verdad a mí me llena de orgullo. Felicidades al buen amigo Raúl Escutia y a sus jugadores. Lleva este equipo 1 año y medio invicto, la verdad, un récord muy interesante. El pugilista saguayense Arturo Cárdenas sostendrá su 5ª pelea como profesional, en la que buscará mantener el invicto que lleva hasta el momento, después de saltar del amateur, donde desarrolló un gran historial que lo llevaron a dar este importante paso. Hasta el momento cuenta en su historia con 3 knockouts y un empate. El siguiente compromiso se realizará el 27 de agosto en Stockton, California, sin que hasta el momento se conozca su rival, el cual se va a dar a conocer 2 semanas antes de la pelea. Él pues está interviniendo en la división de 56 kilogramos. Cabe señalar que el pugilista michoacano tuvo una gran actuación como amateur en festivales olímpicos, Olimpiada Nacional y algunas justas internacionales, que ahora el reto es sobresalir como profesional y dejar el alto el nombre de Saguayo, de donde es originario, por supuesto el de Michoacán y el de México. Aún y cuando el camino es largo y complicado, el trabajo previo que trae es sólido para lograr los objetivos, pues durante prácticamente toda su vida deportiva la trabajó o la está trabajando bajo la batuta de su padre Gerardo Cárdenas, que por cierto ha sido nombrado el mejor entrenador de la Asociación Michoacana de Boxeo. Felicidades también a Arturo, suerte, y por supuesto felicidades a su papá y este es Club de Box Saguayo, que está teniendo un muy buen trabajo. Pues es lo que les tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí
Alrededor de la fogata sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. En Michoacán queremos mujeres libres, autónomas y fuertes. Con el programa Fuerza Mujer, te esperamos para que lleves a cabo tus proyectos o abras tu negocio. Tenemos créditos y capacitación para ti. Comunícate a Cifinancia al 4431-137700, extensión 502 a 507, o acércate a tu presidencia municipal. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que cosechan, las que hacen el jugo, el café. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Sistema al pueblo. Qué bueno que siga con nosotros, tenemos más noticias, pero antes queremos recordarle que tenemos algunos boletos que nos brinda el Zoológico de Morelia. Y bueno, ya les decíamos la dinámica, ustedes pueden escribir a nuestras redes sociales en esta transmisión de A las 2 y decirnos quién es la conductora de cultura y también cuál es su animal favorito, bueno, de su pequeño o pequeña. Y pueden recogerlos en José Rosas Moreno, número 200. Ya les estarán notificando en redes sociales que fueron acreedores y venir aquí a la colonia Vistabella, al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bien, vamos con más noticias. Autoridades sanitarias anuncian que la vacunación anti-COVID para menores de 5 a 11 años de edad llegará a nuevos municipios. El cuarto cargamento de vacunas, Pfizer-BioNTech, llegó a Michoacán este fin de semana. Se trata de 42,000 nuevas dosis de biológico seguro para inmunizar a los menores de 5 a 11 años de edad en el interior del estado. La Secretaría de Salud en Michoacán informó que en la siguiente etapa se vacunará a los niños y niñas de 5 a 11 años de los municipios de Zamora, Pajacuarán, Jacona, Hidalgo, Zitácuaro, Huétamo, Zacapu, Tacámbaro, Peribán, Los Reyes, Puruándiro, Cualcomán y Parácuaro, para dar prioridad a las localidades con mayor número de casos positivos a COVID-19 en los últimos días. Con el cuarto cargamento de biológicos ya suman 252,000 vacunas, las que han sido enviadas a la Secretaría de Salud en Michoacán, para que este grupo etario, tras la gestión del gobierno del estado, lo que permitirá continuar con el Plan Nacional de Vacunación. Los niños de 5 a 11 años de edad aún están a tiempo de registrarse en la página de Mi Vacuna, a la que se puede acceder a través de la liga que aparece en pantalla y acudir con el formato impreso y prellenado al módulo de vacunación más cercano a su localidad. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. En este mismo tema, este domingo fueron confirmados 427 nuevos casos de COVID-19 en Michoacán, con lo que el número de casos activos llega a 8,683. La ocupación hospitalaria para pacientes con infecciones respiratorias agudas graves se ubica en 6,4%, con 2 camas ocupadas con pacientes intubados y 38 sin intubar. Es por ello que insistimos que no bajemos la guardia, que sigamos con estas medidas sanitarias muy puntualmente y que si nos cuidamos nosotros, también cuidamos a los demás. Y bien, ahora es momento de conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Para este lunes 18 de julio se mantiene el pronóstico de lluvias en Michoacán, mientras que en las temperaturas, Morelia tendrá una máxima de 22 grados Celsius y 13 en la mínima. Puruándiro llegará a los 23 en la más alta y bajará a los 13 grados. La Piedad reportará hasta 26 grados con una mínima de 15. Zamora alcanzará los 24 grados y descenderá hasta los 15. Para Jiquilpan pronostican 23 grados y la mínima de 16. En Zacapu esperan 19 en la más alta y 12 en la más baja.
Uruapan reportará hasta 23 grados y 15 en la mínima. Tacámbaro se mantendrá en 23 grados con 15 en la mínima, Apaxingán alcanzará 33 grados y bajará hasta 21, Lázaro Cárdenas podría llegar a los 32 grados y a una mínima de 24, Zitácuaro reportará 19 en la más alta y 10 en la mínima, mientras que en Hidalgo tendrá 21 en su momento más caluroso y 11 como mínima. El huracán categoría 1 Estella en el Pacífico continúa su desplazamiento hacia mar abierto y por su lejanía no representa efectos significativos para Michoacán. Tome sus precauciones en las zonas donde, pues bueno, habrá y se prevé que pueda haber algunas lluvias y tormentas eléctricas, como lo observamos en el mapa que nos presentaron hace un momento. Y pues bueno, siga las recomendaciones de la Autoridad de Protección Civil al respecto. Ha llegado el momento de irnos a la información internacional más importante. Bimbo advirtió sobre las presiones. El calor al sur de Europa ha provocado la propagación de incendios forestales en España. Se han perdido 90.000 hectáreas y en Francia en los últimos días se ha quemado el equivalente a todo el territorio de París. Las altas temperaturas que alcanzan los 45 grados centígrados han derivado también en la muerte de poco más de 1 millar de personas. Avanza el ejército ruso. En menos de 24 horas realizó cerca de 22 ataques como parte de su ofensiva en Donetsk, Ucrania. De acuerdo con Rusia, se logró destruir un sistema de misiles de fabricación estadounidenses en el que Ucrania había puesto grandes esperanzas, lo que derivó además en un gran número de muertos y heridos. El gobierno alemán anunció que aumentará las penas para delitos de género y de homofobia. De acuerdo con el ministro de Justicia, Marco Buschamp, es perturbador el nivel de violencia de género que actualmente existe en su país. En Estados Unidos, la noche de este domingo se registró un nuevo tiroteo en el área de restaurantes de comida rápida de un centro comercial en Greenwood, del estado de Indiana, lo que dejó como saldo al momento 4 personas muertas, incluido el tirador, y 2 heridos. De acuerdo a los reportes policiales, un individuo armado con rifle y varios cargadores de munición abrió fuego contra la gente en el lugar. Ahora es momento de conocer la información nacional, lo más relevante acontecido hasta el momento. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la tarde del viernes llegó el último vuelo de la Secretaría de la Defensa Nacional proveniente de Texas, con lo que concluyó la repatriación de 25 mexicanos que murieron en la caja de un tráiler abandonado en una carretera de San Antonio, a fin de que sus familiares en México pudieran darles el último adiós. En el municipio de Amozoc de Mota del estado de Puebla se localizó un autobús con 133 migrantes centroamericanos provenientes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Cuba y Perú. Entre ellos, poco más de 20 menores que viajaban solos. La Secretaría de Seguridad Pública de ese estado informó que se logró la detención de 4 presuntos tratantes, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. El periodista Rubén Aro Madero, propietario del portal Noticias de la Red, fue víctima de un ataque armado del que salió ileso. Esto cuando circulaba en su automóvil en Cajeme, Sonora, la madrugada de este domingo 17 de julio. Previo al hecho, Aro, de 43 años de edad, realizó un par de transmisiones de información policíaca. La empresa mexicana Bimbo anunció el incremento en el precio de sus productos a partir de este lunes 18 de julio, los cuales van desde los 2 hasta los 3 pesos, derivado del alza en los precios del trigo y otras materias primas. Vamos a conocer la opinión de Leslie Fernández. Hace un año de las manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba. ¿Cuáles fueron las causas de estas manifestaciones? Primero, que nos encontrábamos en aquel momento en el pico más alto, pudiéramos decirlo, de la pandemia. Había un desabasto de medicamentos, había problema con el oxígeno, las plantas de oxígeno se habían roto en aquel momento y habían ocurrido varias muertes por causa de la pandemia. En segundo lugar, estaba una escasez que aún no superamos de productos indispensables. Había escasez de medicamentos, de comidas, de productos de aseo, de higiene, lo cual se mantiene hasta el día de hoy, esta escasez. Todo eso llevó a que muchos cubanos de toda Cuba
salieran a las calles y se manifestaran bajo el grito de libertad, que era el grito que más se escuchaba. Muchos han querido decir que no salió el pueblo de Cuba a manifestarse, que eran infiltrados, que eran contrarrevolucionarios. Lo cierto es que muchos cubanos que no eran infiltrados, que no eran contrarrevolucionarios para nada, salieron a protestar, salieron a manifestarse inconformes con la situación que se vivía en el país en aquel momento. Producto de esas manifestaciones, muchas personas, hombres y mujeres, actualmente se encuentran presos. Tenemos decenas de presos políticos en Cuba, o de presos por motivos políticos. Lamentablemente es una fecha que nos tiene que llevar a reflexionar a los cubanos, a ver qué hemos hecho por revertir esa situación que llevó a que saliéramos a las calles. Si no se ha hecho esa reflexión, la invitación es hacerla, ¿no? A mejorar las condiciones de vida de los cubanos, porque merecemos vivir en una Cuba mejor todos, en una Cuba para todos. Agradecidos con Ileisi Fernández por esta opinión que nos hizo llegar aquí al Sistema Michoacano de Radio y Televisión sobre estas protestas que se vivieron el 11 de julio pasado. Y bien, vamos con más noticias. El Partido Acción Nacional renovará a su Consejo Político Estatal y también a sus representantes nacionales. Escuchemos. El Partido Acción Nacional emitió este 15 de julio la convocatoria para renovar el Consejo Político Estatal y también para elegir a los consejeros nacionales que representarán al Estado en el organismo nacional. La convocatoria, avalada por el Comité Ejecutivo Nacional, establece las reglas y lineamientos para la renovación. La Asamblea Estatal está programada para el próximo 16 de octubre y se realizará en el Teatro José María Morelos, de la capital michoacana. Los integrantes de la comisión organizadora son Sergio Oliver Díaz Rodríguez como presidente y las comisionadas Mariana García López y Gabriela Guzmán García. Una vez desahogada esta fase de renovación de Consejo Estatal y la designación o nombramiento de los consejeros nacionales michoacanos, se pasará a la 25 Asamblea Nacional Ordinaria que se tiene programada para realizarse los días 12 y 13 de noviembre y se ratificará a quienes hayan sido electos como consejeros nacionales para el periodo 2022-2025. Cabe apuntar que esta es otra de las renovaciones que vivirán las estructuras panistas en el Estado. La siguiente tendrá que ver con la renovación de los comités municipales, de las cuales la correspondiente convocatoria se emitirá y se estima en unos 15 días más. Muy bien, este domingo también fue celebrado, hablando en términos políticos, fue celebrada la sesión de Consejo Estatal del PRI, donde los cuadros priistas, encabezados por Guillermo Valencia Reyes, su dirigente estatal, le respaldaron, así lo manifestaron, al propio líder nacional de este partido, Alejandro Moreno Cárdenas, que acudió aquí a la capital michoacana. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, asistió como invitado especial a la sesión del Consejo Político Estatal del Revolucionario Institucional, realizada en la capital michoacana, donde remarcó que en México actualmente se vive una persecución política contra la oposición. Esto en relación a los señalamientos que se han dado en su contra a partir de una serie de audios que se han exhibido e investigaciones que se han emprendido en Campeche, donde se le acusa de enriquecimiento ilícito. No es sencillo enfrentar al poder, pero todos los días cuando recorro el Estado, cuando recorro el país y siento las muestras de afecto y de cariño, porque todo México sabe que hay una persecución política contra los opositores. Lo bueno del PRI es que todos nos conocemos y ustedes saben quiénes son los que andan queriendo quedar bien, porque andan muertos de miedo, porque los persiguen, porque luego quieren andar ayudándole a Morena para que no los estén molestando. El dirigente estatal del partido, Guillermo Valencia Reyes, respondió con un mensaje de apoyo al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor. Debemos apoyarte, debemos respaldarte y aquí está tu priismo, aquí está tu militancia reafirmando la convicción y el respaldo a nuestra dirigencia. Yo les pido que no nos dé miedo defender a nuestro partido. Con información de Metapolítica, la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Y diputados del Congreso del Estado aprobaron otorgar la condecoración Melchor Ocampo al presidente López Obrador. La entrega de esta presea se llevará a cabo en sesión solemne. Tendremos la fecha por confirmar.
Los diputados de la 75ª legislatura de Michoacán reconocerán al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la condecoración Melchor Ocampo, la presea más importante que otorga el Poder Legislativo del Estado. Los legisladores coincidieron en su mayoría en reconocer al titular del Poder Ejecutivo Federal por haberse distinguido en prestar servicios eminentes a la República Mexicana y al Estado de Michoacán. En sesión ordinaria, votaron así a favor de la propuesta de acuerdo que pusieron a consideración del Pleno los integrantes de la Junta de Coordinación Política para designar al recipendario de la presea más importante que otorga el Congreso del Estado. La condecoración Melchor Ocampo, otorgada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será impuesta por el titular del Poder Ejecutivo del Estado en sesión solemne a celebrarse en el recinto del Palacio Legislativo en la fecha y hora que para tal efecto se programe. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Y en otra información, ya está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de Periodismo. Al presentar la convocatoria de los Premios Nacionales de Periodismo 2021, Martín Casillas de Alba, director general y copresidente del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, mencionó que esta labor se encuentra de luto debido a la cantidad de colegas periodistas que han sido asesinados. Casillas de Alba también realizó un recorrido por la situación económica que se vive en México, a consecuencia de la crisis pandémica y los recortes financieros que también afectan a instituciones de educación superior, las cuales son las principales contribuyentes del Consejo. La periodista y autora Ana Lilia Pérez, quien copresidirá el jurado de dichos premios, señaló que en un periodo de al menos 2 décadas ha sido uno de los más riesgosos trabajos para su ejecución. Finalmente, todos los periodistas y comunicadores que forman parte de los medios de comunicación mexicanos podrán registrar sus trabajos del 8 de julio al 31 de agosto en el portal del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo en www.periodismo.org.mx y serán permitidos los trabajos de cualquier índole, impresos, radio, televisión o digitales publicados durante el 2021. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. En Michoacán existen 2 centros de readaptación social que se encuentran con sobrepoblación, lo cual se debe al modelo de justicia penal, señaló en entrevista el coordinador del sistema penitenciario del Estado, Ignacio Mendoza Jiménez, quien dijo que con el objetivo de disminuir la sobrepoblación se cuenta con un programa de traslados voluntarios. A ver, tenemos 2 centros que tienen una sobrepoblación. Uno es alto impacto y el otro es Vilcúzar. Esta sobrepoblación o este fenómeno, ¿por qué se da o a quién se le puede atribuir, si es atribuible a alguien? Es al modelo de justicia penal, en virtud de que con el cambio la federación solamente tiene un centro de justicia penal federal, que es de Morelia. Entonces todos los imputados o acusados de un delito federal, cualquiera que este sea, necesariamente son remitidos a los penales de Morelia. Entonces eso genera una sobrepoblación, alrededor del 30% en Micumbres y del 22-23% en alto impacto. Estamos trabajando. ¿Cómo? Estamos buscando traslados voluntarios. ¿Quién se quiere trasladar a otro penal por razón de familia, de estancia, etcétera? Hay quienes por diferentes situaciones han llegado a penales de Morelia cuando su proceso está en otro lugar. Entonces estamos trabajando en eso. Muy bien, pues llegamos al final de este espacio informativo de A las 2. Agradecemos a quienes nos acompañaron a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Yo soy Héctor Tapia. Yo soy Verónica Serrano, les agradezco que hayan estado con nosotros y recuerden que tenemos estos boletos para el Zoológico de Morelia. Ojalá que se pueda acercar y tener esta retroalimentación con nosotros a través de nuestras redes sociales y recibir, bueno, este beneficio que tiene el Zoológico de Morelia para nuestros niños. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Muy buena tarde. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo.